Inicio ya con la presentación de los libros que el día de hoy nos congregan en torno a la persona del doctor Rodolfo de la Guardia García, quien ya nos ha hecho favor de acompañarnos en Liceo Académico MX. El día de hoy vamos a presentar el manual de extradición, que aquí lo tienen, el sistema penal adversarial y su implementación en el procedimiento de extradición de, y pues justamente lo publica mi estimado amigo José Luis Anaya. De la misma forma, estaremos presentando este libro de la colección Supra de Anaya, el también autoría del doctor Rodolfo, el criterio de oportunidad de la información esencial y eficaz por parte del doctor Rodolfo de la Guardia. Bueno, miren, voy a dejar al doctor un poquito que nos hable con respecto a su obra de el manual de extradición, una obra muy importante saber lo que es la extradición. Me parece que no todos lo sabemos. Voy a cederle ya el uso de la voz al doctor. Quisiera hablar un poquito más con él. Me voy a ocupar en otras cosas, doctor, pero te cedo el uso de la voz y le doy la más cordial bienvenida también a la jueza Monibet Shaley López García, que nos acompaña en plataforma Zoom. Adelante, mi estimado doctor de la Guardia. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, gracias al liceo, gracias por este esfuerzo académico que realizas ya durante ya varios años. Me consta tu esfuerzo y tu impulso hacia el conocimiento y esta divulgación. Te agradezco el interés, la oportunidad de platicar en esta ocasión de estas dos obras que salen a la luz publicadas este año. Eh, Déjame platicarte, como tú bien me dices, en relación al libro, en su segunda edición, de lo que es el contenido del manual de extradición, este que tú mencionabas. Déjame recordar que en la época de COVID salió la primera edición de este libro. En aquella ocasión era un ejercicio, diría yo, como toda obra, inacabado, que tenía como propósito identificar algunos ejercicios, el procedimiento de extradición pasiva en particular. Esta obra se fue perfeccionando, qué duda cabe. Regresamos a los tribunales, regresamos a la normalidad y esta obra se fue perfeccionando hasta que hoy en día tenemos a la luz esta publicación que de alguna manera, con una, permíteme el contexto, de alguna manera una ambición, se le denominó Manual de Extradición, el sistema penal adversarial y su implementación en el procedimiento de extradición. ¿Y qué podemos encontrar en esta obra? Primero, agradecerle a José Luis Anaya la oportunidad de que su editorial acogiera esta segunda edición. Y lo que platicaba con José Luis Anaya hace ya pues, más de un año era la necesidad no solo de actualizar la primera edición por actualizarla como una reedición, no. Lo que buscábamos y lo que buscamos, y creo que cuando lo puedan tener en sus manos haberlo logrado, es precisamente poner en las manos del lector un verdadero manual. Es decir, una obra que pudiera hacerse cargo del ejercicio dogmático de la figura de la extradición internacional a partir de principios, a partir de teorías, de clasificaciones, de conceptualizaciones, sí, sí, que ya venían en la primera edición y que ahora se retroalimentan con algunas nuevas ideas, pero el propósito fundamental de esta obra manual de extradición es poner, como ya decía, las reglas básicas del procedimiento de extradición pasiva. ¿Qué significa esto? México tiene, ya lo sabemos, una relación internacional con el concierto, con el mundo, con los estados soberanos, y México tiene una figura que ya nos viene a la mente. En muchas ocasiones abrimos los periódicos, las aplicaciones y vemos noticias de personas sujetas a extradición. Y ya nuestro sentido común, simple y sencillamente con la
con la etimología, con la conceptualización, ya identificamos que la figura de la extradición es precisamente la entrega de una persona prófuga de una justicia requerida y que se encuentra en otro estado. Esto muy rápido lo conceptualizo. La obra pasa precisamente por identificar conceptos y desde un punto que siempre me ha impulsado, es que todo lo que se afirme en la obra tenga sustento legal, constitucional o convencional. Y desde luego, arropar todos y cada uno de los conceptos y de las ideas en fuente jurisprudencial. Así que desde ya, pues ya podemos identificar que el concepto de extradición viene, desde luego, con diversos autores, pero también viene el concepto de fuente jurisprudencial. Me gusta que la obra tenga siempre ese anclaje en criterios de jurisprudencia, porque dejamos de propiciar el concepto personal y anclamos el concepto de fuente de interpretación. Y ya la jurisprudencia, la primera sala de la Corte, conceptualizó la extradición como un acto de soberanía. Eso es lo primero que tenemos que identificar. La extradición es un acto de soberanía del Estado mexicano. El Estado mexicano, en su soberanía, identifica, recibe solicitudes de extradición y las procesa conforme a una ley del año 75. Este acto de soberanía no es un acto que tiene que estar fundado y motivado, es un procedimiento, no es una circunstancia discrecional y por tal razón ya desde ese momento podemos ya conceptualizar a la figura. Pero como tal, la extradición, ya podemos también adelantar, tiene ciertas clasificaciones, y la clasificación más importante que creo que podemos trasladar al día de hoy es esta, que es la extradición activa o la extradición pasiva. Y esta clasificación tiene una fuente según la participación del Estado mexicano. Me explico. Si el Estado mexicano busca a un prófugo de su justicia federal o de su justicia de algún fuero común, de alguna entidad federativa, en la realidad estará instando una extradición activa. Solicita, requiere a un Estado extranjero la detención de una persona. El ejemplo más sencillo es cuando nosotros escuchamos que una persona prófuga de la justicia o que no ha comparecido de manera voluntaria a una forma de conducción en esta graduación del 141, 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues puede ser solicitada por la vía de la extradición. Pero México, al solicitarlo, está activa la solicitud de extradición. Sin embargo, cuando México, el Estado mexicano, recibe una solicitud de extradición de un Estado extranjero, llamémoslo Argentina, España, los Estados Unidos, cualquier otro país, la posición del Estado mexicano es pasivo. Entonces, la extradición, se entiende, es un procedimiento de extradición pasiva. Y estos son los procedimientos de extradición que todos y cada uno de nosotros conocemos de personas privadas de la libertad o de personas reclamadas por justicias extranjeras que se encuentran en territorio nacional. Entonces, en ese bagaje, la obra lo que hace es explicar la clasificación y cómo se tramita una extradición activa, es decir, si alguno de los que amablemente nos acompañan aquí en Liceo o en sus redes sociales, en esta sala virtual, tiene un cliente, tiene un conocido, es asesor jurídico, que la persona con probabilidad de haber cometido un hecho con apariencia de delito se encuentra fuera de territorio nacional, pues puede instar a través de los tratados internacionales, y ahorita platicaré de eso, esta solicitud de extradición activa. Imaginemos que esta persona ha abandonado territorio nacional, le ha ido a la frontera, se encuentra en San Diego o se encuentra en Guatemala o en cualquier país del mundo, pues evidentemente podrá hacerse cargo de esta solicitud de extradición. Ahora bien, como ya dije, el procedimiento de extradición tiene ciertas reglas y estas reglas deben de cumplirse. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero
a que el sistema extradicional que México tiene vigente el día de hoy con el concierto internacional se rige de dos formas. Primero, por la suscripción de tratados internacionales. Esto es lo que conocemos normalmente. México suscribe tratados de extradición con estados extranjeros y a partir de esos tratados de extradición permite el fluir del procedimiento de extradición. Es decir, el Estado mexicano se pone reglas con los estados extranjeros para poder justificar la entrega extradicional de las personas. Pero hay una segunda forma de acudir a la extradición, y esta es sin tratado. Recordarán muchos que en ocasiones se ha pensado que la ausencia de un tratado de extradición impediría la repatriación o la extradición de una persona prófuga de la justicia. Y esto es un concepto falso. Es un concepto falso porque la figura permite de manera específica que aun cuando no exista un tratado de extradición, poder accionar la figura de la extradición. La diferencia es que ante la ausencia del tratado y al no haber reglas convenidas en ese instrumento bilateral o multilateral de extradición, pues evidentemente la obligación del Estado mexicano cuando requiere una solicitud de extradición activa, pues va a recaer en el hecho de que México tenga que cumplir los requisitos de la ley extranjera. Me explico. Si México, por ejemplo, quisiera la extradición de una persona que se encuentra en algún país africano donde no hay tratado de extradición, la pregunta es, ¿se va a generar impunidad? No, de ninguna manera. México podría y debería solicitar la extradición, pero ante la ausencia del tratado, la solicitará en base al principio de reciprocidad internacional. Le va a decir al gobierno extranjero, en este caso algún país del continente africano, no tenemos tratado, como consecuencia de ello, de que no tenemos tratado, entonces lo que hacemos es que voy a cumplir con tus requisitos internos de tu legislación local, doméstica, y a partir de ahí te voy a solicitar la extradición. Lo mismo pasa con México. Si México solicitara la extradición, por ejemplo, de Rusia o de algún país diverso con el cual no tenemos tratado, volvemos al ejemplo de un país africano, pues evidentemente México al no tener el tratado tendría que exigir, solicitar, requisitar que el Estado extranjero cumpliera con los requisitos de la ley de extradición internacional. Entonces, esta figura o este pensamiento, esta idea de que a la ausencia de tratado se genera impunidad porque no hay forma de tramitar la extradición es un concepto falso. La extradición se tramita a través del tratado y en ausencia del tratado a través de la legislación extranjera doméstica o a través de la ley de extradición. ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuál es la triple fuente de la figura de la extradición? La extradición, amigos, no es derecho penal. Entonces, cuando nos platiquen del procedimiento de extradición, no estamos hablando en estricto sentido de un procedimiento, de una figura de derecho penal. La primera sala de la Corte, y lo dice la obra y lo va explicando, tratando de que vayamos todos juntos en el conocimiento, dice que el procedimiento de extradición en México es de naturaleza administrativa con una fase judicial de índole penal. Ahora lo voy a comentar. Entonces, la extradición no es derecho penal y si no es derecho penal no vamos a encontrar el fundamento en el artículo 19 o en el 20 constitucional. Vamos a encontrar el fundamento de la extradición en el artículo 119 y en el 133 constitucionales. ¿Por qué? Porque en el 119 se establece la figura de la extradición y en el 133 se incluye esta fuente convencional, es decir, la suscripción de tratados internacionales. Y luego ya podemos sumar otros artículos, el 1, el 14, el 16 constitucionales respecto a derechos humanos o a derechos procesales, debido proceso, adecuada defensa. Claro que hay una adecuada defensa en el procedimiento de extradición. Entonces,
el fundamento constitucional es el 119. No caigamos, y por eso cuando hablaba con José Luis Anaya en el contexto de identificar cómo mejorar esa primera edición, decíamos, tenemos que dejar claro cuál es el procedimiento y llevar de la mano al lector en cada una de las audiencias. Eso es lo que pretende la obra, Manuel. Lo que pretende la obra es que quien la lea identifique qué es la figura como base mínima, qué es la figura, cuál es su clasificación, cuáles son las teorías que abarcan a los principios de la propia figura extradicional, para luego moverse hacia el procedimiento en sí. Hay un ejercicio de derecho comparado, porque toda investigación me parece que tiene que traerla en esa lógica. Analizo en la obra los procedimientos de extradición con España, con Australia, con los Estados Unidos de América. Me parece que son ejemplos básicos del procedimiento del sistema adversarial. Uno de los puntos más importantes para entender el procedimiento de extradición pasivo es que a partir de las reformas de 2008 en su implementación 2016 de este sistema penal adversarial, las reglas del procedimiento de extradición en fase judicial son con reglas del sistema adversarial oral. ¿Qué significa esto? Que en sala de oralidad, en un procedimiento de extradición, aunque sea de naturaleza administrativa, y me refiero a que es de naturaleza administrativa porque no va a juzgar el fondo, la extradición no juzga el fondo de la responsabilidad penal, porque eso sería invadir la competencia del fuero original. Cuando a nosotros nos piden una extradición a México, no estamos juzgando si el señor cometió o la dama cometió el delito en territorio extranjero. Lo que estamos viendo es si el Estado requirente, el Estado extranjero, está cumpliendo con los requisitos del procedimiento de extradición. ¿Dónde? En el tratado. En su ausencia, en la ley de extradición internacional. Entonces, no podemos nosotros siquiera pensar que la figura de la extradición es derecho penal porque no juzga el fondo. Lo que está viendo son ciertos requisitos. Ahora, vayamos a un punto que me parece muy importante. México, así como tiene tratados de extradición, tiene dentro de esa subdivisión de esos tratados dos subclasificaciones. Primero, México tiene tratados bajo el sistema continental y México tiene suscritos tratados en materia de extradición bajo el sistema anglosajón. ¿Qué significa esto? Esto significa que dependiendo del nivel de confianza del Estado mexicano, puede suscribir un tratado donde ambas partes no se requieran pruebas. ¿Qué significa? Lo explico. Si México, como es el caso, tiene un tratado de extradición con el Reino de España, hay cierta cercanía, hay cierta similitud en cuanto al contenido del derecho procesal penal y el derecho penal, ahora con el sistema adversarial. Entonces, México tiene un tratado de extradición con España donde no se requiere prueba. ¿Prueba de qué? De haber cometido o de indiciar, de indicio mínimo en términos de el estándar probatorio del 19 constitucional. Lo voy a explicar de esta manera. Si, por ejemplo, México y España se solicitaran una extradición, México no estaría en la obligación de enviar, o en su caso España, de enviar a México, según fuera una extradición activa o una extradición pasiva, no estaría obligado de enviar pruebas que pudieran justificar la aprehensión o el procesamiento de la persona. Es decir, que el estándar probatorio, algunos yo sostengo, no hay estándar probatorio en ese sistema extradicional continental, porque si no hay pruebas, porque si no se están pidiendo este ejercicio probatorio, pues evidentemente estamos reduciendo el envío de información a simples requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Desde luego, la existencia de una orden de aprehensión, las disposiciones legales, la traducción si fuera el caso, con España no se requiere, disposiciones legales de tipo pena y prescripción,
la identidad de la persona. Evidentemente, la identidad de la persona es algo fundamental en un procedimiento de extradición, porque lo que se tiene que acreditar es que la persona que se encuentra detenida en México es la misma persona que se requiere en el extranjero. Porque imagínense ustedes llevar un procedimiento para la entrega de una persona por homonimia o de una persona parecida a la al prófugo de la justicia. Entonces, sistema continental no requiere pruebas. Ahora, vayamos al ejemplo más básico del sistema extradicional del common law, que es precisamente el tratado de extradición con los Estados Unidos de América. Con los Estados Unidos de América, los artículos 3 y 10 del tratado de extradición sí requieren prueba. ¿Qué significa esto? Que cuando Estados Unidos pide la extradición de una persona a México, además de estos requisitos formales, que es el envío de la orden de aprehensión, que son las disposiciones legales, en este caso sí la traducción, y otros requisitos formales y documentales, sí tiene que enviar prueba. Y aquí sí se genera un estándar probatorio. Y aquí es donde ya existe una teoría extradicional. ¿Qué implica esto? Implica que el envío de las pruebas no es un envío caprichoso del gobierno del Estado requiriente, no es una forma de identificar que hay un proceso, no, porque con la orden de aprehensión ya se identifica que hay un proceso, que hay una forma de conducción. Lo que tiene como propósito el envío de estas pruebas es precisamente el estándar probatorio. ¿Cuál es el estándar probatorio en materia de extradición? Yo en la obra sostengo que el estándar probatorio es el que se encuentra en el 141, 142 y 316, tercer romano del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esto no lo invento yo, lo obtengo del Tratado de Extradición con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dice, se enviarán pruebas para justificar como si el delito se hubiera cometido en México y que justifiquen la emisión de una orden de aprehensión o un procesamiento. Recordemos, en los tratados de extradición que México ha suscrito y que están vigentes al día de hoy, son tratados de extradición de la década de los años 80. La ley de extradición es de la década de los años 70. Entonces están pensados tanto los tratados como la ley de extradición están redactados de tal manera que están pensados en un sistema mixto, este sistema que abandonamos desde 2016. Entonces, cuando vemos los tratados de extradición o la ley de extradición internacional, vemos figuras abandonadas como cuerpo del delito, como libertad bajo fianza, que no tienen vinculación o relación con nuestro actual sistema. Por eso es que ahora, con motivo de este, pues ya no tan nuevo, ya tenemos varios años, por lo menos 8 años trabajando con el sistema adversarial y varios años más en otros estados, en otras entidades federativas, podríamos identificar y tendríamos que adecuar el debido proceso. Manuel, esta obra lo que propone es eso, propone que el lector, al ver la ley de extradición y el tratado de extradición, no pierda el sentido de saber cómo desarrollar y cómo enfrentar todas y cada una de las audiencias del procedimiento de extradición. Todas y cada una de las audiencias se encuentran explicadas en la obra, pero no nada más están explicadas esas audiencias, sino que están reproducidas. A mí no me gusta llamar pautas. Yo tuve una plática con José Luis, yo decía, es que no son pautas, porque luego los compañeros del foro piensan que las pautas resuelven la vida, y no, la verdad es que las pautas no son más que lineamientos. Lo que yo incluí en la obra, Manuel, fueron audiencias reales. Transcribí con el permiso de mis clientes audiencias reales en las cuales única y exclusivamente cambiando el nombre de la persona reclamada, pues vamos a identificar cada uno de los debates de cada una de las audiencias. Entonces, pueden ustedes, por ejemplo, entender cuál es la audiencia, ahora lo explico muy rápido, cuál es la audiencia de conocimiento de petición formal de extradición, cuál es la audiencia de excepciones, cuál es la audiencia
de cómo se hace o cómo se debate la libertad en materia de extradición. Y ahorita quiero llegar a ese punto, al tema del debate de la libertad. La audiencia de pruebas, la audiencia de alegatos finales ahora en este contexto adversarial. Cada una de estas audiencias tiene una explicación dogmática para luego pasar a lo pragmático, para que cada persona pueda, al estar leyendo la obra, saber a qué va a cada audiencia y que no tengamos la circunstancia de que en algún momento el juez de distrito pueda, en funciones de juez de control federal, nos pueda decir si conocemos la figura, que no estemos confundiendo las fases, que no estemos haciendo defensa de fondo. Imaginen ustedes que al desconocer la figura extradicional querramos ofertar pruebas de que el evento no ocurrió, o tratar de desacreditar o desubicar a la persona según la teoría del caso extradicional. No, pues eso serían pruebas impertinentes, porque no estamos juzgando. Ahora bien, el procedimiento de extradición es un procedimiento mixto. Es un procedimiento mixto porque se conforma, dice la primera sala de la Corte, por una etapa administrativa y por una etapa judicial. Esta etapa administrativa está regulada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, por la Fiscalía General de la República. Ahora explico brevemente cuál es el procedimiento. La fase judicial es ante juez de distrito en materia, juez de distrito especializado en términos del artículo 50 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué implica esto? Que todos los procedimientos de extradición son federales. Se transmitan ante la investidura de un juez de distrito de control federal. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento? Las etapas del procedimiento. Antes había una reflexión de fuente jurisprudencial que hablaba de 3 etapas. Una nueva reflexión, ya no tan nueva, pero nueva reflexión, así lo dijo el Pleno de la Corte, dijo, no, solamente hay 2 etapas. Las explico muy rápidamente, Manuel, para ir abrevando hacia esta presentación de esta obra. La primera se denomina detención provisional con fines de extradición. La detención provisional con fines de extradición no es una etapa del procedimiento, es una medida de urgencia. Los tratados de extradición y la ley de extradición identifican que la detención provisional es una medida de urgencia. ¿Qué significa eso? Que el Estado mexicano y los estados extranjeros se han puesto de acuerdo para que en casos específicos, cuando haya riesgo de fuga, la persona pueda ser detenida hasta por 60 días. Algunos tratados hablan 2 meses, hasta por 60 días de manera preventiva. Y esto tiene fuente constitucional, 119, ahora que estamos tan de moda con la teoría de las restricciones y que los derechos humanos previstos en convenciones tendrán que estar por debajo del contenido constitucional, tengo que decir, y por eso quería comentarlo, tengo que decir que la figura de la medida cautelar de detención provisional con fines de extradición, hoy, no sé mañana, porque hoy se anunció, se dio publicidad a la reforma al artículo 19 constitucional, sustituyendo el podrá por el deberá en cuanto a la prisión preventiva justificada. Debo de decir que este 119 constitucional es una verdadera restricción al derecho humano, a la libertad, de fuente constitucional. ¿Por qué? Porque dice el 119 que con la simple petición a través de las reglas y los procedimientos del tratado de extradición, la persona reclamada, después de haberse emitido una orden de aprehensión con fines de extradición de manera provisional, puede estar privada hasta la libertad hasta por 60 días. Imagínate si no conocemos, y yo hablo de esta figura que nos puede o no gustar, porque imaginemos en el capítulo en el que abordo el tema de la extradición de nacionales mexicanos, yo me pregunto, imaginemos que una persona se encuentra sujeta
a esta detención provisional con fines de extradición, pero es mexicano, tiene toda su vida en México, tiene arraigo, no hay peligro de obstaculización, evidentemente, porque no es derecho penal, pues me parecería que habrían otras medidas cautelares distintas, posiblemente de fuente convencional, pero aquí en este caso el 119 constitucional es muy claro y dice la persona va a ser detenida. Imaginemos que vamos a esa audiencia, desafortunadamente tendremos que decirle a nuestro cliente te tienes que quedar detenido por 60 días. Oiga, abogado, haga algo para sáqueme en libertad por una medida cautelar menos gravosa. Desafortunadamente no se puede porque es fuente constitucional. Habrá debates, lo digo en la obra, se señalan un debate específico sobre el tema de la libertad. Yo sostengo en la obra, y con esto voy aterrizando mi participación, Manuel, yo sostengo en la obra que no, en el procedimiento de extradición no existe prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué no existe prisión preventiva oficiosa? Y es un capítulo específico y es también materia de un debate transcrito, porque como no es derecho penal, no estamos hablando del artículo 19 constitucional. Toda medida cautelar de prisión preventiva tiene que ser justificada conforme a las reglas del artículo 26 de la Ley de Extradición Internacional. Ahí están las aristas, ahí están los requisitos que hay que cumplir. Ahí en el 26 de la Ley de Extradición Internacional están los requisitos para poder solicitar que tu cliente quede en libertad. Fase judicial, evidentemente, una persona que se encuentra sujeta al procedimiento ya formal de extradición tiene las audiencias que he comentado, la del conocimiento, de la petición formal, tiene que ofertar en 3 días excepciones. Estas excepciones no son tampoco la que se nos puedan imaginar. El artículo 25 de la Ley de Extradición habla de 2 excepciones. Una, la extradición no fue cursada conforme al tratado. 2, la persona no es la misma. Y eso es lo que tenemos que probar. Estas excepciones en la obra también se encuentran explicadas, inclusive yo me atreví a poner a consideración del foro, del lector, un listado, un catálogo de excepciones, un catálogo de medios de prueba de cómo probar estas excepciones. Un capítulo adicional es la participación de Interpol en estos procedimientos de extradición, cómo participa Interpol. A veces se piensa que esta organización de policía criminal pueda participar en algunos momentos. Imaginemos, fíjense, por ejemplo, las órdenes de Interpol o las fichas de Interpol en sistemas jurídicos como Argentina, Chile, España tienen eficacia jurídica. Es decir, un cable de Interpol México a Buenos Aires puede detener a una persona con fines de extradición, sin pasar por el juez de manera específica o directa. Después tendrá que ir al juez y por ser puesto a disposición de un juez de instrucción. Lo mismo pasa con España, pero a contrario censo, si a nosotros nos piden por Interpol Madrid, a Interpol México, que detengamos a una persona, no existe esa coercibilidad de la orden. Tiene que pasar necesariamente por juez, porque ya sabemos que las formas de conducción se encuentran en el 14 y en el 16 constitucional, y ya sabemos las formas de detención, orden de aprehensión, en algún momento se puede identificar la comparecencia, la flagrancia, el caso urgente. Entonces, para concluir esta presentación de este manual de extradición, el sistema penal adversarial y su implementación en el procedimiento adversarial, lo que busqué con José Luis Anaya es poner un texto en el que puedas no solo identificar conceptos, que no se pueda hablar de la extradición de manera superflua, de manera poco aterrizada. Lo que busqué, espero que haberlo logrado, es que la obra se hiciera cargo de ser dogmática, de tener derecho comparado, pero de tener práctica. Es decir, cada momento del procedimiento está explicado, cada audiencia está explicado,
Hay ejemplos de cada una de las audiencias que se desahogan en ese momento, de tal forma de que concluyo con el último capítulo del libro, y lo que solicito, lo que pongo a consideración es una reforma a la ley de extradición internacional. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de extradición internacional del año 75. Hoy estamos en sistema adversarial con reglas adversariales, con un Código Nacional de Procedimientos Penales que es supletorio para la fase judicial. Y entonces lo que yo ingreso en la obra es un capítulo de reformas para respetar el debido proceso. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de una columna vertebral, ante lo anacrónico de la ley de extradición internacional, ante la ausencia de esta columna vertebral que te dijera cómo llevar el debido proceso, lo cierto es que los procedimientos de extradición eran pues, prácticamente ante el conocimiento, ante la implementación de un debido proceso por cada juez. Entonces podríamos podríamos evidenciar que cada juez tenía la forma de llevar su procedimiento de extradición. Cada juez, a la luz de lo que es debido proceso, la fuente de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del contenido del 14 y el 16 constitucionales, de la teoría general del proceso, de las jurisprudencias sobre debido proceso de la primera sala y del primer tribunal colegiado en materia penal en el segundo circuito en Toluca, pues identificaba cómo creían que tenía que ser el procedimiento. Últimamente, que también forma parte de la obra, es el tema de la implementación de unas guías de conducción del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, a principios de este año, publicó unas guías. Ya conocemos todas las guías de conducción de audiencias judiciales. Hay unas guías de conducción para audiencias de extradición. Estas, para satisfacción, puedo comentar con ustedes que estas guías se adecuan o están en la línea de lo que se propuso desde la primera edición de la obra, de cómo respetar el debido proceso. Esta obra lo que pretende es garantizar una adecuada defensa en el procedimiento de extradición. Ese es el propósito de este texto, mi querido Manuel. Muchísimas gracias por permitirme hablar un poco de la figura. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Bueno, pues miren, gracias a los que nos están viendo a través de Facebook Live, me están mandando saludos y preguntando que cómo se puede adquirir el libro. Se lo vamos a poner a la venta por Liceo Académico, vamos a sacar los flyers para la venta del libro. Y ofrezco una disculpa a todos y en especial al doctor por la premura al iniciar el evento Zoom, pues ya no me di la oportunidad de leer su currícula, pero para que la sepan todos los que están, que nos ven, nos verán en repetición, el doctor es nacido en Coatzacoalcos, Veracruz. Es egresado con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Obtuvo las maestrías en Administración Pública, además de Argumentación Jurídica, Juicio Oral y Derecho Procesal Penal. Es investigador certificado por la Universidad Complutense de Madrid y docente a nivel licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y posgrado en la Escuela Libre de Derecho. Amén, en su ejercicio profesional ocupó diversos cargos en la administración pública federal, entre ellos fiscal especializado en asuntos internacionales, agregado legal en Australia, director general de Interpol y vocal ejecutivo de Interpol. Como hace rato les decía, en funciones de director de Interpol México, participó en la Comisión de Ficheros de la Organización Internacional de Policía Criminal, en la que fue votado como vocal para el continente americano Interpol. En el ejercicio profesional y privado ejerza de defensa en materia penal, especializada en el sistema adversarial y en el procedimiento de extradición pasivo y coadyuva las activas formuladas por México. Y pues bueno, como él nos los ha mencionado,
pues esta obra pues es fruto de resultado de la investigación de su grado en doctor en Derecho obtenido con mención honorífica en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Y pues bueno, la obra se divide, ya creo que yo no tendría más que decir, la obra se divide en 5 capítulos. Atinadamente en un principio comienza con la etimología de la palabra extradición, justamente qué es la extradición, el ex, que es fuera de, y traditio, si bien recuerdo, es, si me ayuda Rodolfo, porque ahí se me fue tradicio, es fuera del, Sí, es fuera, entrega fuera de país, sí, extraditio. extraditio, es eso. Entonces, pues la verdad es que está es muy interesante la obra. Ya hace, pues hace, ya esta es la segunda edición. Ya hace tiempo el doctor había presentado la primera edición por Liceo Académico. La edición está, pues, viene mejorada y viene con cuestiones muy interesantes. Ya de por sí el prólogo justamente es de un magistrado, si bien me equivoco, Rubén Arturo Sánchez Silva, Valencia. Así que pues ya se estará haciendo la promoción del libro de extradición, del manual de extradición. Lo pondremos a la venta por Liceo Académico y les hago saber que pues tenemos planeado en un futuro mediático iniciar un curso de extradición. Creo que siempre es bueno saber sobre estas materias. Y bueno, vamos a pasar ahora, ya está con nosotros también aquí, si me permites, mi estimado Rodolfo, ya está con nosotros aquí la maestra Nancy Villafán, quien justamente la vamos a traer aquí a destacados, mi querida amiga, bienvenida, buenas noches, te hago coanfitriona. Quiero decir que la maestra Nancy Villafán presenta en la colección Anaya, en la que supra el criterio de oportunidad de la información esencial y eficaz, autoría del doctor Rodolfo de la Guardia García, que aquí lo tenemos, que también lo vamos a tener a la venta por Liceo Académico. Ella es quien presenta el libro. Voy a dejar yo a la maestra Nancy Villafán, vamos a hacerle el uso de la voz para que nos haga algunos comentarios y posteriormente pues devolveremos la voz al doctor de la Guardia para hacer comentarios finales en torno a la obra. Adelante, mi querida amiga Nancy Villafán. Muchísimas gracias. Buenas noches a todas y todos. Doctor Rodolfo, un gusto coincidir con usted a través de estos espacios. Manuel, un gusto coincidir en este espacio en donde, bueno, pues por fin se nos hizo la coordinación de tiempos por la agenda del doctor Rodolfo de la Guardia para la presentación de esta maravillosa obra. Yo, pues, como lo hice en su momento ante la oportunidad que me brindó el doctor y en coordinación con el maestro Anaya para elaborar el prólogo a esta obra a través de una invitación a la lectura de esta maravillosa obra. Hace algunos meses atrás tuvimos la oportunidad del doctor Rodolfo y yo de coincidir en un evento en donde pues coincidimos varios abogados que nos enfocamos específicamente a la materia penal. En su participación magnífica en aquel evento explicaba lo que era el surgimiento de sus ideas. Creo que ya lo escucharon ustedes hace unos momentos en la exposición de su obra de extradición, pues en su momento cuando tuve la oportunidad de escucharlo personalmente en este evento de penalistas encabezado por los mejores abogados penalistas a nivel nacional, por ahí pues una persona a quien estimamos profundamente y que es de los mejores abogados penalistas, creo yo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, el maestro, pues de los organizadores de este evento. Por ahí andábamos el maestro Rodolfo de la Guardia y yo, cuando él en el templete hacía uso de la voz y exponía estas palabras que ahora están redactadas en esto, que además es una maravillosa obra porque es con la que se arrancó esta edición de lo que es la colección Supra por parte de la editorial Anaya. Este criterio de oportunidad, el título además es maravilloso porque hace énfasis a un análisis que no había sido materia de aportación bibliográfica, mucho menos en la práctica. Coincidíamos en aquel evento el maestro Rodolfo de la Guardia y su servidora
con que si bien es cierto que este criterio de oportunidad que se previó de origen en el artículo 21 de la Constitución, en su párrafo séptimo, como un tema meramente de política criminal, en la actualidad no deja ver otra cosa que la criminal política. Y una de las fracciones que se incorporaron en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales por ahí en el 2014 era justamente la que tenía que ver con la facultad que tenía la gente del Ministerio Público de conceder el criterio de oportunidad a aquella persona que aportara información eficaz que permitiera, en este caso, pues, dar con la detención de otros miembros de la Comisión de la Conducta Delictiva o incluso soportar procesos penales en contra de aquellas otras personas que participaron en un evento delictivo. Esta figura pues es muy similar, incluso el maestro Rodolfo de la Guardia por ahí hace anotación de esta figura que viene ya reflejada en el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que si bien es cierto, está señalada para aquella persona que en materia de los delitos de delincuencia organizada haya tenido una menor participación respecto de aquel de que va a aportar información que permita que se evite la consumación de la conducta delictiva o que se ostente un proceso en contra de aquella persona, pues esa información cuando dice que tiene que ser eficaz y que tiene que ser suficientemente corroborada, pues implica toda una labor de investigación por parte de la Fiscalía. El pequeñísimo detalle es que en el artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues esa figura aplica para los supuestos que son facultad exclusiva de la gente del Ministerio Público, como podría ser dependiendo del momento procesal oportuno en la que aquella persona que es un colaborador eficaz aporte la información, se podría dejar de continuar con la investigación, se podría determinar en su momento un ejercicio de la acción penal o incluso en su momento solicitar una reducción de la pena o hasta la remisión parcial de la pena. El detalle con esa figura se intenta traer al artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales y que está abordado de una manera magistral por el maestro Rodolfo de la Guardia. Incluso aquí es una colección, insisto, es el primero de una enorme colección que vendrá en su momento por parte de la editorial Anaya. El maestro Rodolfo de la Guardia abarca en su obra el criterio de oportunidad desde lo que es el concepto de la figura de criterio de oportunidad, hace uso de lo que es incluso el derecho comparado, analiza esta figura del criterio de oportunidad que se encuentra establecida dentro de lo que es el modelo del sistema de justicia en Estados Unidos, en donde en aquel evento que tuvimos la oportunidad de coincidir, pues justo se hacía el comparativo entre uno y otro y el cómo en Estados Unidos el uso de esta figura pues, sí permite agilizar investigaciones e incluso, bueno, pues lo hemos visto, ¿no? Por ahí el maestro hablaba hace unos momentos del tema de extradición, pues en los últimos juicios en contra de personajes de remembranza en México por algunos delitos de los denominados de alto impacto, pues ha tenido mucho que ver esta figura y seguramente va a tener mucho que ver en los juicios que vienen en contra de un personaje pues importante dentro de las organizaciones criminales en nuestro país, dentro de las principales organizaciones criminales en nuestro país. El maestro aborda en términos amplios lo que es la figura de criterio de oportunidad en nuestro sistema jurídico mexicano, desde cómo se incorporó dentro del artículo 21 de la Constitución en su párrafo séptimo, cuáles son los supuestos de criterio de oportunidad que legalmente se establecieron en el artículo 256, en donde, insisto, la mayoría de las figuras, con excepción de la fracción 5 de este artículo 256, pues tienen un objetivo, atender a temas de política criminal, es decir, y a mí, agente del Ministerio Público, me das como facultad de investigación el tener que llevar a cabo, el ordenar actos de investigación para la integración de carpetas de investigación por cada una de las denuncias o de las querellas que se hayan recepcionado en mi agencia de Ministerio Público, el criterio de oportunidad en los casos de política criminal me permite incluso determinar la no necesidad de continuar con la persecución penal a cambio de que de haber existido un daño respecto de la víctima u ofendido del hecho delictivo, ese daño esté garantizado o ese daño esté reparado y se encuentre la procedencia de conceder este criterio de oportunidad en un supuesto legal, con excepción de esa fracción 5 que es justamente la que analiza el maestro Rodolfo.
Se analiza en qué casos pues debería de funcionar la aplicación de los criterios de oportunidad. Desafortunadamente, pues en términos prácticos, las fiscalías, hagamos de cuenta que si bien es cierto, obra dentro de la Constitución y obra dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues todo se lo dejan a cuestiones de carácter administrativo. Déjame ver lo que dice mi titular, voy a presentar el estudio, pero en lo que hacen el estudio y en lo que el estudio va a parar a manos de su titular, y en lo que el titular analiza de acuerdo a su carga de trabajo, el estudio presentado por el agente del Ministerio Público encargado de esa investigación, pues ya se nos fue el tiempo que debería de haberse aprovechado para que el agente del Ministerio Público se encargue de llevar a cabo investigaciones en casos relevantes. No es que con ello se discrimine cuáles son más importantes y cuáles resultan menos importantes, pero la realidad es que la misma exposición de motivos de la reforma constitucional de junio de 2008 ya preveía esa situación para depurar, por así decirlo, la carga de trabajo de la que pues, se dolían las agencias del Ministerio Público. Aquí el maestro nos aporta en el capítulo 7 la valoración de la entrevista y testimonio con base en el criterio de oportunidad, encabezado justamente a esta figura de la fracción 5 cuando el imputado ha decidido aportar esa información eficaz. Y creo yo que de los puntos, todo es relevante en su obra, pero creo que de los puntos que a mí me dejó un sabor de boca bastante interesante es el capítulo 7 que tiene que ver con la realidad del criterio de oportunidad, la información esencial y eficaz, porque aquí vienen las aportaciones directamente desde la experiencia, desde la práctica del maestro Rodolfo de la Guardia, en donde nos da digamos que esa línea que se debería de seguir si realmente quisiéramos cumplir con el objetivo de tener mejores investigaciones, si realmente quisiéramos cumplir con el objetivo previsto en la misma Constitución. Creo que esta, al ser de la primera obra más bien que encabeza esta edición de Supra, es una colección maravillosa y ahorita ya vamos en la segunda edición, por parte de la editorial Anaya, ya está la segunda edición, me comentaba por ahí el maestro Anaya, esto fue una bomba porque además pues es un librito que de verdad que así a conciencia, en 2 horas lo leen maravillosamente, es una obra en donde el modelo que se eligió para que esta fuera la primera obra de esta gran editorial, que es esta colección de Supra. Además, en la parte de atrás viene un apartado que me parece genial, que tiene que ver con anotar tus notas. Aquí puedes ir anotando todos los criterios que se van haciendo referencia. La obra está genial en cuanto a la didáctica, porque incluso en la parte de atrás, lo comentaba con Manuel, la vez que coincidimos personalmente, en la parte de atrás vienen todas las referencias bibliográficas, vienen las notas que tomó el maestro Rodolfo de la Guardia, las jurisprudencias, tesis y demás que se utilizaron. Incluso se comparte por ahí criterios del mismo sistema interamericano de derechos humanos que fueron utilizados pues para esta consulta en estas páginas que están llenas no solamente de teoría, porque el maestro lo que hace en el capítulo final es dar una aportación desde su práctica, desde su experiencia, y esa aportación nos lleva a concluir que si quisiéramos tener más voluntad, y menos carga administrativa o al revés, incluso trabajar menos en estadísticas. Hace un par de días por ahí me encontraba a uno de los alumnos, el licenciado Antonio, en una agencia del Ministerio Público del maravilloso Estado de México. Y la persona que me atendió me decía, ay, mire, licenciado, pude no haber ejercido acción penal en contra de su dependiente, pero no vaya a pensar que soy payaso. Aventé 10 carpetas de investigación y casualmente de las 10 carpetas, las 3 que cayeron primero son los que mandé a llamar porque la siguiente semana estamos en judicialización. Pero no se vaya a pensar que esto lo hice por ser payaso, porque pues la verdad me da igual si judicializo o no judicializo, pero viene fin de mes y me pidieron que entregara cuentas. Así de profesional es la administración de justicia. Eso a lo mejor lo entiendo yo, pero ¿cómo lo entiende mi defendido? Y esto evidentemente hace que sigamos trabajando muchas veces por estadísticas. Además, era un delito contra la salud, ¿no? En su modalidad de narcomenudeo. O sea, hay unos envoltorios, hierbita seca. Es necesario tener que judicializar este tipo de asuntos y determinarlos de la manera en la que se determinan. El criterio de oportunidad es una maravillosa herramienta que si se hiciera buen uso de la misma, cumpliría con la finalidad expresada en la exposición de motivos de junio de 2008 en esa reforma constitucional,
en donde tenía que ver con un tema de política criminal, analizar en qué casos el Ministerio Público tenía que enfocarse en ejercer acción penal y en qué casos no sería necesario ejercer acción penal. Por ahí la figura a la que hace un estudio profundo el maestro Rodolfo de la Guardia pues tiene que ver con esa fracción 5. Concluíamos en aquel evento que qué riesgoso es tener esta fracción sin que se encuentre perfectamente legalizada y además el riesgo que corren las personas imputadas a quienes se les dice, mira, fulanito aportó información y que no tengas esa oportunidad de ejercer lo que la Corte, la casi extinta Corte de Justicia en nuestro país, ha denominado ese debido proceso en su bloque duro, ¿no? Está previsto ahí en el Código Nacional de Procedimientos Penales y es uno de los temas que creo yo no habían sido abordados con seriedad como lo hace el maestro Rodolfo de la Guardia desde la parte de la doctrina y desde la parte de la práctica. Él en aquel evento ponía un caso en donde le había tocado en concreto atender a esta situación de la fracción 5 y que bueno, pues la situación que él vivió en este tema práctico lo llevó a escribir estas líneas que conforman a esta primera edición de esta colección de supereditores por parte de la editorial Anaya y de la que seguramente los siguientes escritores van a darle vida a lo que ya el maestro arrancó con un inicio bastante interesante, que es uno de los temas prácticos que difícilmente habían sido abordados desde las cuestiones teóricas y que si se abordaran con una legalización y se abordaran con la seriedad con la que deberían, pues seguramente tendrían un uso diferente. No me queda más, maestro, que reiterarle la admiración, el agradecimiento que le tengo por haberme permitido escribir estas líneas en su maravillosa obra, invitarlos a todos ustedes a que se den la oportunidad de leer esta obra. Es una obra de lectura muy sencilla, pero con grandes aportaciones que incluso sin problema lo pueden ustedes traer, incluso entre su Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden incorporarlo dentro de la carpeta con la que diariamente ustedes van a las agencias del Ministerio Público, a los órganos jurisdiccionales, porque esa es la intención de tener una edición de esta naturaleza que sea de fácil manejo, que incluso ustedes puedan llevarlo a sus intervenciones que tienen y que les sirva desde un enfoque práctico, no solamente desde un enfoque teórico. Creo que sí, la editorial Anaya se ha empeñado en tener buenas obras en este sistema de justicia penal. Quienes escriben en esta editorial creo que se caracterizan porque lo que escriben lo han venido practicando. No hay mejor manera de escribir que conocerlo desde la parte de la práctica y el maestro Rodolfo de la Guardia, bueno, ya lo escucharon ustedes hace un momento, la obra de extradición es, además, puedo yo decir, que es el único libro que he leído de manera sensata que tiene que ver con un concepto claro de lo que son los temas en materia de extradición y que lo abordan desde esa cuestión de un manejo sencillo para todas y todos nosotros, ¿no? Y no soy yo la única que lo dice. Por ahí me he encontrado bastantes comentarios en las redes sociales en donde es un libro que es de esencia tener que leer porque pues nunca sabemos cuándo nos vayan a tocar estas situaciones en donde te sorprenden ya con una orden en materia de extradición. El libro del criterio de oportunidad va exactamente por la misma tesitura, hay una claridad en la escritura del doctor y yo les sugiero que lo lean, que lo consulten y que lo traigan siempre con ustedes, porque además, pues insisto, es la primera obra que lanza esta gran colección de Supra de la editorial Anaya. Ya está la segunda obra que tiene que ver con el tema del principio de definitividad en el juicio de amparo, el amparo que hoy llora en nuestro país, por ahí de la pluma de uno de los jóvenes constitucionalistas a quien admiro profundamente, el maestro Irving Ambrís, que es uno de los actuales jóvenes conocedores en materia de lo que es el derecho constitucional y sobre todo en materia de juicio de amparo, ¿no? Seguramente ya por ahí Manuelito en alguna de estas ocasiones tendrá por ahí presente también para hacer gala de esta obra del principio de definitividad. Y pues se arrancó con todo, con esta obra del criterio de oportunidad. Gracias, Manuel. Gracias, maestro Rodolfo. Muchas gracias, maestra Nancy Villafán. Como siempre es un gusto, amiga, que nos acompañes, tus comentarios muy oportunos en torno a las dos obras del doctor Rodolfo. Me parece muy importante y bueno, que ahorita mencionaste también la obra del doctor Irving.
A él también lo vamos a invitar al Liceo Académico a que haga la presentación de su obra también. Estén con nosotros y miren que además de ser presentaciones de obras jurídicas, uno aprende mucho, ¿no? Yo nada más quisiera comentar algo breve en torno a este primer tomo de Supra, el criterio de oportunidad de la información esencial y eficaz. Se va a mandar a hacer el flyer, se va a poner a la venta. Algunos me están preguntando a través de Facebook, lo mismo que sobre el manual de extradición. ¿Cuál es la idea? La idea es que tengamos un curso sobre ambos libros. Ya estaremos haciendo la oferta académica y bueno, me parece que es demasiado importante ambos temas por dos situaciones y que las vivimos actualmente, ¿no? Nos damos constantemente cuenta de dos cosas y lo hemos vivido en la nación mexicana y ahorita pues ya le daré el uso de la voz al autor. Eh, ¿Saben ustedes? Sobre todo me voy a referir a la cuestión del narcotráfico, que ha pasado en el caso de Joaquín Guzmán Loera, que ha pasado en el caso del Mayo Zambada, ¿no? Y que han pasado con el caso de tantos y cuantas muchas personas que se encuentran como José Curi, en su momento el exgobernador de Puebla, que le decían el gober precioso, Mario Marín, que se encontraban fuera del Estado mexicano y pues en el caso de Marín y de esta persona, Nasif Kamel, me parece que se llama, ¿sí? Donde se tuvo que pedir justamente la extradición. Había también situaciones por ahí. ¿Qué pasó y por qué es importante conocer esto de la extradición también? Porque en las noticias mediáticamente, pues nada más sabemos de repente que ya extraditaron, por ejemplo, cuando extraditaron al Chapo Guzmán, ¿no? Hace un rato, bien lo mencionaba el doctor Rodolfo de la Guardia, no es un procedimiento penal la extradición es un procedimiento de índole administrativo donde justamente tiene que ver el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y a su vez la Fiscalía General de la República. De ahí la importancia y la práctica del por qué creo que es importante documentemos y conozcamos sobre el tema de la extradición. Ahora, referente al criterio de oportunidad, pues ustedes saben que la reforma del 2008 trajo consigo justamente una modificación al artículo 21, párrafo séptimo, si no me equivoco, doctor Rodolfo de la Guardia, donde justamente se habla de este criterio de oportunidad y que a su vez se encuentra en la ley procesal en el diverso artículo 256. ¿Sí? Y ejemplo de ello, en su momento hoy escuchamos mucho nosotros del caso Lozoya, si se acuerdan, el caso Lozoya, donde justamente se hablaba y toda esta situación de Obrador se hablaba que se iba a dar un criterio de oportunidad a Lozoya, ¿no? O sea, son cuestiones tan prácticas y tan importantes que debemos de manejar como abogados, sobre todo también esto del criterio de oportunidad. ¿Por qué? Los criterios en cada fiscalía, ya lo platicábamos con la maestra Nancy Villafán, son disímbolos, amiga, ¿no? Lo platicábamos en una clase contigo que cada fiscalía de la República tiene diferentes criterios para la aplicación del criterio de oportunidad. Y fíjense, el criterio de oportunidad de la información esencial y eficaz. Bueno, yo cedo el uso de la voz al autor para que nos comente un poco en torno a esta importante obra también acá al igual de la de extradición. Adelante, mi estimado doctor de la verdad. Gracias, gracias Manuel. Queridísima Nancy, gracias por tus palabras. Reiterate mi admiración y respeto como académica, como litigante. Sí, efectivamente, coincidimos en Tlaxcala, si la memoria no me falla, en esta reunión de penalistas, donde Gabriel Regino, cuando nos invitó, nos dijo, hay que hablar de algo novedoso, ya no estemos hablando de lo mismo. ¿No? Ya sabes el estilo de nuestro amigo Gabriel Regino. Y yo había iniciado ya algún trabajo, había estado tecleando algunas ideas, porque me parecía que esta reforma que ahora Manuel comenta a la Constitución, y desde luego que esta reforma trae consigo a lo que se conoce como el principio de selectividad. Y es de lo que hablamos en la obra.
recordarán algunos, Nancy no es muy joven, pero los que ya pintamos canas, nos acordamos que el Ministerio Público en la averiguación previa no tenía la facultad de seleccionar cuáles ejercía acción penal y cuáles no. No podía, no podía. Estaba obligado el Ministerio Público en la averiguación previa o a consignar o a decretar el archivo o a decretar el no ejercicio de la acción penal. Esas eran sus oportunidades, sus opciones. Este principio de selectividad le ofrece al Ministerio Público un momento de fuente legal en el 256 de abstenerse en principio y luego de no ejercitar acción penal por ciertas aristas, por ciertas razones. Las más conocidas, pero desafortunadamente las menos utilizadas, son esto que ya comentaba Nancy en el sentido de despresurizar el sistema. ¿Cuántas veces nos dijeron que los MACs, que las salidas alternas iban a evitar ir a juicio, y luego se volvieron un cuello de botella, nadie quiere autorizarlo, nadie quiere hacer terminaciones anticipadas, porque pues tenemos la mentalidad, desafortunadamente, de que todo tiene que ir a juicio y que toda víctima, la única forma en la que puede obtener justicia es viendo preso al sujeto activo. Pero esta herramienta tiene una bifurcación, Manuel, Nancy, amigos. Primero, se vuelve en una oportunidad procesal para que en ciertos momentos el Ministerio Público se abstenga de ejercitar acción penal, pero no de manera graciosa, sino en ciertas circunstancias. Las dice el 256. El ejemplo más claro es cuando se identifica que el sujeto activo ha recibido, dice la legislación, los teóricos de este principio de selectividad, ha recibido tal castigo de tal magnitud que, por ejemplo, la pena, es decir, llevarlo a judicialización, llevarlo a inicial e imponerle una pena privativa de la libertad podría ser inclusive innecesaria o doblemente gravosa. Académicamente se explica muy sencillo. Imaginemos que el padre de familia va manejando un vehículo, lleva a toda su familia y tiene, por razones de culpa, no por razones de dolo, por razones de culpa, tiene una colisión, un accidente y en ese accidente el único que sobrevive es él. Muere su esposa, mueren sus hijos y el derecho penal se pregunta, ¿es necesario llevar a esta persona audiencia inicial, a juicio, después del dolor que hubiera sentido ya? La respuesta es esta oportunidad de no judicializarlo, sino identificar que ya, dirían algunos teóricos, que ya su condena está en el evento delictivo. Otro ejemplo es cuando el sujeto activo queda parapléjico, no se puede mover, no existe la oportunidad, la necesidad, dirían algunos, de llevarlo a un sistema preventivo, de prisión preventiva oficiosa, si es que todavía no, la están aplicando algunos jueces que se arropan con la teoría de las restricciones. Es decir, estas figuras permiten al Ministerio Público evitar el ejercicio de la acción penal. Pero esto se hace en sede ministerial. Y como ya lo dijo Nancy, lo dijo Manuel, es tal la ambigüedad, diría yo, la ausencia de reglas procesales, que cada fiscalía, en ese caso, en el tema de la sede ministerial, tiene sus propias reglas. Y a veces cuando nos vamos a los acuerdos emitidos por procuradores, por fiscalías, nos damos cuenta que esas reglas inclusive van más allá de lo que está en el 256 o ponen más requisitos de los que están en el 256 del Código Nacional de Procedimiento Penal. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo es un cuello de botella donde este criterio de oportunidad, este principio de selectividad, es decir, la oportunidad de no llevar a todos los asuntos a audiencia inicial, pues se está desvaneciendo. Se está desvaneciendo por ausencia de reglas y dos, digámoslo de manera honesta,
por la falta de una política criminal y de asumir las consecuencias y la responsabilidad que tiene el hecho de firmar un criterio de oportunidad. Hay que decirlo, los servidores públicos de cierta jerarquía en quienes se delega esta facultad por parte del fiscal general para firmar los criterios de oportunidad, no lo quieren hacer porque implica responsabilidad. ¿Qué van a decir los medios? ¿Qué va a decir la víctima en el caso de que yo dé el criterio de oportunidad? Este es un primer ejercicio, pero hay otro ejercicio que es al que me refiero en la fracción quinta, que es el que se da en el texto. Yo analizo en el texto de esta monografía, es un punto fundamental, es el criterio de oportunidad respecto de indiciados que dan información eficaz y esencial. Así lo dice el 256.5 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esto ya no se vuelve un ejercicio de selectividad, sino se vuelve una herramienta procesal para el Ministerio Público. Tu indiciado me vas a dar información para que yo pueda ir en contra de otras personas que pudieron participar en ese mismo evento delictivo o en otros eventos delictivos. Entonces, ya no es una forma de selección por razón de la oportunidad de la pena o por otras circunstancias, sino es una herramienta de investigación. Y aquí es el problema, querida Nancy, que tú ya identificaste, Manuel. El problema radica en que cuando abusas de una facultad discrecional, cuando depositas la confianza de una investigación en un delator, en una persona que está en criterio de oportunidad, tú estás, uno, claudicando como Estado en tu investigación y dos, depositando toda tu teoría del caso en su vertiente de línea estratégica en ese delator. Y resulta que el delator no te aporta datos de prueba, no te da información eficaz, que pudo haber servido en la mesa, en la sede ministerial. A lo mejor nos platicó muchas cosas y esas cosas fueron suficientes para el estándar probatorio del 19 constitucional y pudieron haberse obtenido 100 órdenes de aprehensión. Fabuloso. ¿Y eso qué significa? Eso lo único que significa es que se obtuvieron un estándar de probabilidad y formas de conducción, pero eso no significa necesariamente que hay una sentencia de condena, porque la condición procesal para que un delator tenga un criterio de oportunidad es que primero verbalice información eficaz y esencial, que esa información se corrobore y luego vaya a juicio y la sostenga. Ese es el punto fundamental, que sostenga esa información. Imaginemos que este delator fue muy valiente, muy echado para adelante, platicó muchas cosas, se las dijo al Ministerio Público, algunas fueron útiles, otras no fueron útiles, pero las comentó y sirvieron. Pero a ver, en nuestro sistema adversarial hay algo que se llama investigación complementaria. Y en esa investigación complementaria en nuestro sistema penal adversarial hay una figura fundamental para el foro de la defensa, que es libertad probatoria. Y en esa libertad probatoria nosotros lo que vamos a hacer es evidenciar la mentira del delator. Necesariamente vamos a obtener nuestros medios de prueba que identifiquen que lo que se dijo y lo que se pensó que era información útil en un momento determinado. A ver, todo proceso de inteligencia nos dice claramente que la información es útil en un momento, pero va perdiendo vigencia. Todos los que estamos en esta sala virtual y los que nos siguen en el liceo, en las redes, sabemos claramente que lo que nos preocupó hace 2 o 3 años nos dejó de preocupar. ¿Por qué? Porque se desvanece la oportunidad, la utilidad de la información. Entonces, el defensor que hace su trabajo, que solicita técnicas de investigación, auxilio judicial, que hace libertad probatoria, que interroga, que hace entrevista de testigos, puede ir ejerciendo una contradicción de manera formal. ¿Por qué?
porque va generando su propia teoría del caso en contra de lo que dijo ese delator. Diría yo, porque aquí hay un tema. Las personas que obtienen ese criterio de oportunidad, yo lo llamo en la obra provisional, porque no han ido a juicio, provisional, tienen la ventaja de estar libres. Tienen la ventaja de no haber llegado, inclusive en muchas ocasiones, a audiencia inicial. Se vuelven testigos que andan por ahí, que andan, se supone que a disposición del Ministerio Público para cuando se llegue el juicio. Pero después tenemos el otro ejercicio de contradicción material, que es necesariamente cuando el testigo, cuando el criterio de oportunidad, el testigo con criterio de oportunidad, se presenta en la sala de oralidad y rinde testimonio. Y cuando rinde testimonio, existe la contradicción material, que es el contrainterrogatorio. Y entonces, no es el hecho de que una persona que ha obtenido un criterio de oportunidad de manera provisional, necesariamente, perdón que lo diga, va a salir bien librado. Y esa libertad, en algunas ocasiones, en un ejercicio académico, me decían, pues sí, es que es muy sencillo. Cuando él va a juicio, lo primero que está en la mente es, si no te quedas tú sales y yo entro, porque yo no probé o no tuve la información eficaz. Y esto es de lo que hablo en la obra. Hablo de manera dogmática, hablo de manera pragmática, y algo que me llama mucho la atención y que es algo de lo que Nancy amablemente refirió en su participación, que es quién valora la información eficaz. ¿El Ministerio Público la valora? No, el Ministerio Público lo único que hizo es tomarle una entrevista en su computadora. Que en tal lugar hay tomas para gasolina, para huachicoleo. Muy bien. Que en tal lugar hay lugar para reclutar, trata de personas. Muy bien. Que en tal lugar hubo un peculado, porque acordémonos que esta figura del 256 es para todos y cada uno de los delitos. Tenemos una reglamentación, una ley federal especializada en delincuencia organizada. Y el sistema de colaboración está en el artículo 35, como acertadamente lo dijo Nancy. Pero ese es un sistema de colaboración distinto para ejercicio de delincuencia organizada. Pero que hablamos del 256, lo vemos desde la óptica de decir, ¿quién valora la información? ¿Por qué para el Ministerio fue eficaz? ¿Por qué para el Ministerio Público fue útil en ese momento? Porque le libraron 50 órdenes de aprehensión en contra de 50 miembros. Muy bien, perfecto. Pero la pregunta es, ¿quién va a valorar esa información en definitiva? Tal como está el texto de nuestra ley, del Código Nacional, la valora el Ministerio Público, porque dice el 257, una vez que te presentes a declarar en juicio, el Ministerio va a tener la oportunidad en cierto número de días para dictarte el no ejercicio de la acción penal en definitiva. Y ahí se materializa, digamos, no lo voy a decir de manera peyorativa, la componenda procesal. Tú me ayudaste, yo te ayudo. ¿Cómo te ayudo? Con el no ejercicio de la acción penal. Pero ¿quién va a valorar la información? No es el juez, no es el tribunal de enjuiciamiento. No es el tribunal de enjuiciamiento, porque es una facultad discrecional, es una facultad del Ministerio Público conceder y calificar este criterio de oportunidad. Me parece de lo más relevante que este criterio deba de tener una reglamentación de fuente legal. No solamente, como lo digo en la monografía, no solamente el concederlo y su impugnación. 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Quién lo puede impugnar? La víctima. La víctima, si no le reparó el daño, el testigo, que es el segundo requisito. Primer requisito, primero me reparas el daño, segundo vas a juicio. Pero imaginemos que no repara el daño. Imaginemos que entramos en una... Y es que es el problema, la ausencia de esta reglamentación lo que propicia se llama discrecionalidad, entre paréntesis, corrupción. ¿Por qué? Porque entonces
En la mesa ministerial se pueden ver delitos menores con el único propósito de que quepan en la concesión del criterio de oportunidad. Y cuando te das cuenta de que ese criterio de oportunidad fue concedido de manera provisional, como dijimos, ante el Ministerio Público y eventualmente posteriormente con la calificación ante el juez, te das cuenta, porque lo lees, que son los mismos hechos. Son exactamente los mismos hechos por los cuales se llegó a juicio. Entonces no hay esa gradualidad que exige la ley. La monografía del texto lo que propone Nancy, Manuel, amigos, es que exista esta reglamentación. No estoy sugiriendo en el texto que se le quite la facultad al Ministerio Público de dar el criterio de oportunidad. No, porque en todos los países existe. No estoy incluso en contra del criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad en los Estados Unidos de América, lo digo en el texto, se entiende como el plea Bergen, la autoincriminación, la negociación. Nada más que la diferencia entre estas negociaciones en sistemas adversariales anglosajones de culpabilidad es que todas las personas que se adhieren a un criterio de oportunidad primero se tienen que declarar culpables. La negociación ante el sistema anglosajón del derecho penal es: sí, ¿me vas a ayudar? Sí, te voy a quitar pena, pero primero te declaras culpable, luego pide una condena reducida y vamos bien. De ninguna manera pueden justificar esta abstención. El tema, y yo creo que una de las fortalezas y a la vez la debilidad del criterio de oportunidad es que en México quien tiene el criterio de oportunidad no tiene ningún tipo de sanción penal. En el sistema de testigos colaboradores de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el artículo 35, hay una gradualidad. Si no tienes esa carpeta, puedes tener el beneficio de no ser judicializado, pero si ya tienes la carpeta, entonces no puedes evitar la acción penal. Lo más que puedes hacer es tener beneficios de condena reducida. Esto es un poco lo que se habla en la obra. Evidentemente, lo que me mueve a haber hecho estas líneas es evitar la discrecionalidad. Un país donde hay discrecionalidad, donde no hay seguridad jurídica, donde no hay debido proceso, está condenado a que exista una tentación a que esta herramienta correcta, útil en muchos sistemas de investigación de estados democráticos de derecho, pueda ser utilizada para acudir y ser una herramienta en contra de adversarios políticos, de venganzas personales, que no necesariamente aporte a la justicia. Concluyo con esto. Recientemente, hace menos de 3 meses, y también se incluyen en la obra, el segundo tribunal colegiado en materia penal en el segundo circuito habló del criterio de oportunidad y publicó 3 criterios muy importantes donde se hace cargo ese colegiado de la pluma de la ponencia del magistrado Nieves Luna, de identificar cuál es la clasificación, esta clasificación que se entiende como un criterio de oportunidad ordinario, estos que comenté, algunos de delitos de bagatela, de circunstancias de no proporcionalidad en la pena, y el criterio de oportunidad excepcional, que es el que ahora comento del 256 fracción quinta, es decir, el ejercicio de proporcionar información a cambio de que no se te ejercite acción penal. Estos 2 criterios los razona, los clasifica. Algo que no hace el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo hace este criterio, los clasifica dogmáticamente, pone requisitos, y hay algo muy importante, que también reconoce que el criterio de oportunidad se puede conceder en investigación complementaria. Nada más que dice ahí el criterio, bueno, como la investigación ya está formalizada, como la investigación ya se encuentra ante juez de control, ya no, el Ministerio Público lo va a poder conceder, pero su regulación tiene que pasar por juez.
Esto es un poco de lo que contiene esta monografía. Manuel, desde luego te aprecio mucho, Nancy, mi reconocimiento, mi cariño, por brindarme estas palabras en la presentación. No había mejor persona que ella en el ejercicio profesional para poder introducir esta figura en este texto. Les agradezco a ambos la oportunidad y quedo a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, estimado doctor de la Guardia, por habernos acompañado la tarde del día de hoy, pues con una de nuestras docentes también muy queridas en el Liceo Académico, que ya llevamos trabajando cerca de 2 años con la maestra Nancy Villafán. Yo te agradezco enormemente ¿por qué? Porque el hecho de venir y presentar un libro no solamente significa que no se lleva a uno nada, ¿no? Sino al contrario, lleva a uno conocimiento a través también de lo que nos van platicando los autores. Te agradezco, mi estimado doctor de la Guardia, lo mismo que agradezco a la maestra Nancy Villafán. Maestra Nancy, no sé si quieras dar algunas palabras también al doctor de la Guardia y voy a poner también pues tu próximo curso. Adelante, maestra. Pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación a elaborar estas palabras que son nada en comparación con la enorme pluma, la capacidad de análisis de una figura que parecería sencilla. En realidad, si nos brincamos ese supuesto de la fracción 5 del 256, parecería sencillo. Efectivamente, coincido con el doctor Rodolfo de la Guardia cuando empezábamos los temas de capacitación y se hablaba de esta figura, se le apostaba muchísimo a temas de política criminal, ¿no? La realidad de las cosas es que, pues es otra de las figuras que quedaron por ahí en el olvido y que se utiliza únicamente cuando a berrinche o a capricho conviene a las instituciones. Creo que no es mentira para ninguno de nosotros que estamos en el ámbito práctico muchas veces como en una economía procesal distorsionada se hacen las cosas en las fiscalías en nuestro país, ¿no? Y eso va desde norte a sur, pasando evidentemente por la zona centro de nuestro país. Gracias, doctor, por la oportunidad de prologar su libro. Sé que vendrán más obras de su pluma porque si hay alguien experto que tiene la práctica del sistema anterior y que tiene la práctica del sistema acusatorio, es usted. Con un profundo agradecimiento, mi respeto totalmente para usted, mi admiración y evidentemente mi cariño. Gracias, Manuelito, por la oportunidad de coincidir con el doctor. Gracias, mi estimada amiga. Y pues bueno, antes de cerrar, pues te pongo aquí, pues para la charla introductoria, tu nuevo curso, si me quieres apoyar para invitar a los compañeros a este nuevo curso que se va a ofertar por Liceo Académico Nancy. Gracias, Manuel. Sí, por ahí nos estaremos viendo ya la siguiente semana en esta charla introductoria en donde abordaremos los temas que tocaremos en estas sesiones. Son 5 sesiones, ¿verdad, Manuel? A Ah, partir del día 20 de noviembre es un taller sobre litigio estratégico en delitos sexuales. Está contemplado pues, tanto para asesores jurídicos como para abogados defensores en su vertiente particular, incluso pues hasta los públicos que nos quieran acompañar pues es un curso diseñado específicamente en temas que tienen que ver con la integración de las carpetas de investigación en tratándose de los delitos sexuales. Vamos a analizar pues los temas relevantes. Digo, sabemos que traemos ya por ahí el tema de que son delitos de realización oculta y que traemos muchas veces la perspectiva de género, la perspectiva de la infancia en estos delitos de naturaleza sexual, pero estaremos analizando cómo es que se hace el debate de los mismos a través de la audiencia inicial y cómo se incorporan por ahí reglas en materia de la prueba anticipada y la prueba irreproductible en estos delitos de naturaleza sexual. Los esperamos el siguiente miércoles 13 para nuestra charla introductoria y a partir de ahí, el 20, nos veríamos para nuestra primera sesión. muchas gracias, Nancy. Justamente el día de tu cumpleaños vamos a estar trabajando en el Liceo Académico. Pues les agradezco la presencia virtual de todos los que se dieron esta ocasión cita. Muchísimas gracias, mi estimado doctor Rodolfo de la Guardia. De la misma manera mandamos un saludo al señor José Luis Anaya, de Anaya Editores. Le mandamos un fuerte abrazo. Ya vendrán eh, nuevas obras también en el versículo en Supra, ¿no? Entre ellas, pues ya también viene una de la maestra Nancy Villafán, viene un Supra nuevo también, ya también lo estaremos publicitando y comentando.
Pues que tengan muy buena noche a todos. Gracias, mi estimado doctor Rodolfo. Y les estaremos haciendo saber por las redes sociales el costo de los libros, de ambos libros, para quien así los quiera adquirir. Y en su momento vamos a tener oferta académica con el doctor Rodolfo de la Guardia. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches y nos despedimos. Hasta luego. Excelente noche. Buen descanso. Buen descanso. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.